Ya una vez con esta información. Nos llevamos por más grande entonces. Sí. Sí, es por el sentido. Acá les dice esta parte. Ah, y tasas de crecimiento, habrá que buscar justamente la carretera correspondiente. A ver, ¿dónde está? Entonces aquí están los tramos de Querétaro, entonces hay que buscar la carretera que les corresponde. Peña Colorada Rodeo. Profe, y por ejemplo, en este caso, longitud y habría que tomar una carretera y me da bueno, por ejemplo, a mí me da una carretera, pero me da un tramo de kilómetro tal. Ese es el aforo. Y esta es la tasa de crecimiento de toda la carretera, no de ese punto en específico. Les digo que ya para no hacerlo más largo. Entonces vamos a tomar el de la tasa de crecimiento a 5 años. Si se dan cuenta, aquí trae así, es esta, a 5 años. Trae aquí a 1 año, que sería el año anterior al ejercicio del aforo. Y el de 5 años, 2018 a 2023. Siempre hay que considerar a 5 años, porque puede haber casos donde hay años atípicos. Por alguna situación, estuvieron reparando otra carretera o demás, y se puede o sobreestimar si tomamos nada más la tasa de crecimiento del año. Entonces siempre la vamos a manejar a 5 años. En este caso, por ejemplo, a Uganda le correspondería la tasa de crecimiento de 14.5. ¿Vale? Y así sucesivamente con cada una de las carreras. Entonces, aquí este documento que buscas tu carretera y vas a agarrar la de motos, automóviles, más, coordenadas, los factores, el sentido de circulación, SC, es lo que les digo que por eso vienen dos, porque en un sentido, el número 1 indica que los datos corresponden en el sentido creciente al cadenamiento. Es decir, si estamos en la carretera de San Juan del Río Gilitla, entonces el kilómetro 0 está en San Juan del Río y va a ir creciendo hacia Gilitla. Y ese sería el sentido 1. Si viene de Gilitla hacia San Juan del Río sería el sentido 2, pero va a venir de, por ejemplo, de 200, 150 hasta llegar al 0 que es San Juan del Río. Okay. Una vez ya que tenemos esta información, a ver, me dictan uno cual sea. Nos vamos aquí. De hecho, este también les permite diseñar pavimentos rígidos o pavimentos flexibles. Si alcanzan a ver, es muy pequeña esta parte, pero no es eso. Con el Windows más para la pantalla completa. Vamos a ver. Pero bueno, el punto es que ya que estamos aquí, que ahí se ve un poquito más, ¿no? Nos vamos a nuevo, pavimento flexible o pavimento rígido. En este caso vamos a utilizar un pavimento flexible para situación estándar o si queremos para una larga duración. En este caso lo vamos a manejar como estándar. Larga duración se refiere a pavimentos que se le conocen como perpetuos. Se hacen otras consideraciones, se estima de otra forma y se hace. Entonces lo vamos a manejar como un estándar, que es lo que más vamos a utilizar. Entonces ya tenemos acá nuestro TDPA, vehículos por día. Aquí, por ejemplo, nos pide la presión inflada.
ya se mete con un poquito más de parámetros y con el disparo. Entonces también nos marca el sentido de circulación, el carril y los años de vida que vamos a proyectar. En este caso, para el proyecto son 25 años y vamos a poner una tasa de crecimiento, no sé cuánto ya ha tocado, 14 creo que, ¿no? Bueno, vamos a considerar, por ejemplo, este tránsito vehicular. Aquí lo que les digo, creo que en los datos, un poquito, no trae como tal de motos, entonces hay que sumárselo de los motos a vehículos. Y aquí nos hace la discreción entre B2 y B3. Vamos a considerarlo como B2 porque en los datos viales nada más nos presenta B. Y si tenemos C2, C3, D3, S2, 3, S3, sí también, y D3, S2, R4. Y aquí sí tenemos el caso de otro vehículo. ¿Qué había mencionado de los B? Que aquí lo separa B2 y B3. ¿Pero todo se lo cargamos a B2? Sí. Ok, una vez que ya tenemos entonces nuestros porcentajes ya introducidos, vamos a ir acá a espectros de carga. En este caso, vamos a ver un espectro de carga nos indica cuál porcentaje de esos vehículos lleva cierta carga. Si dan cuenta, por ejemplo, aquí, pues arriba del tantos por ciento lleva esta carga que va como 20, cierta carga. Entonces, es nada más, ahora sí que una curva normal. Vamos a ver en este caso, aquí donde se concentra la mayor población, en el eje sencillo, en el eje dual, el eje tándem. Esto es lo que les digo que es el eje dual, o también con doble neumático. El tándem es cuando son dos ejes, y el trídem cuando son 3 ejes. Entonces vamos a ver, en este caso tenemos carga legal, que está por debajo de lo legal. Aquí se concentra la mayor población, la línea amarilla es lo máximo permitido por norma que podemos circular por eje. Pero nosotros vamos a ocupar, hay una que es ligera sobrecarga, si se dan cuenta se movió más hacia la línea amarilla en esta curva. Vamos a ocupar una ligera sobrecarga, o también podemos tener una mayor sobrecarga o muy alta sobrecarga. Si se dan cuenta, ya la mayoría incluso rebasa su mínimo percentil por norma. Pero vamos a aplicar una ligera sobrecarga nada más. Eso sería en la pestaña de espectro de carga. Luego ahora sí vamos a análisis espectral, y aquí es donde vamos a ir empezando a agregar nuestras cargas, nuestras capas, perdón. Entonces vamos a ver, nos dice una capa de carpeta asfáltica de 10 centímetros, una base de 20, y por ejemplo podemos añadir aquí otra capa. Tipo de material, vamos a ver qué queremos agregar. Vamos a agregar una subbase. El material, aquí viene por la clasificación SUBS. ¿Se alcanza a ver un poquito? Bueno, vamos siguiendo el ejercicio. ¿Cómo se metería esa pestaña? Análisis espectral. Seleccionamos, es importante también, hay que seleccionar debajo de donde queremos poner nuestra capa. Entonces, por ejemplo, queremos meter una subbase, hay que añadirla debajo de la base. Ponemos que sea una subbase, el tipo de material. En este caso, para una subbase podemos manejar, ¿qué sería? Una arena bien graduada, una arena pobre, una arena bien graduada, o no, realmente no tiene mucho caso esta parte, pero lo que sí acá nos va a pegar es el espesor y el módulo. En este caso trabaja en centímetros y megapascales, entonces nada más para considerar.
Hay que trabajar los módulos en megapascales y hay que utilizar el material que vayamos a utilizar en uno, hay que utilizarlo, pero con el módulo. Digamos, si el módulo es de, vamos a poner aquí de 100, habría que utilizar esa capa en el SPAC con 100, pero allá se nos la piden en kilogramos, entonces nada más hay que hacer más o menos. Listo, y aquí ya se añadió la capa. Módulo, Entonces le vamos a dar aquí en análisis espectral y aquí nos va a decir entonces la vida por fatiga y la vida por deformación. En este caso, que nos está arrojando que es inferior a 1, ¿qué quiere decir? Que estamos proponiendo un pavimento muy pobre para la carga que vamos a tener, ¿no? Entonces aquí nos está diciendo justamente eso. También podemos poner análisis probabilístico, pero acá no nos va a dar lo mismo. Entonces aquí podemos modificar con qué confiabilidad queremos. Recuerda también el método AST. Queremos que esté al 65, no es una carretera de mucha importancia, pero a lo mejor queremos que esté lo más exactamente posible, con 95, una confiabilidad de 95, porque va a ser una carretera, pues digamos que importante, ¿no? Entonces, le damos aquí y nos va a arrojar este reporte. Y aquí nos dice la clasificación vehicular, el TDPA, el factor, el proyecto, la fecha, la tasa de crecimiento que usamos. Ahora sí ya nos da aquí los ejes que están proyectados para ese proyecto, los espesores y los módulos. Y entonces nos dice que con una confiabilidad del 95% nuestro pavimento va a tener menos de un año por fatiga y por deformación menos de un año. Entonces, nos dice como nota, el proyecto constructivo deberá contemplar los espesores indicados. Los podemos imprimir. Entonces, aquí ¿qué haríamos? Tendríamos que regresar a análisis espectral y lo que vamos a hacer es que vamos a aumentar nuestras capas. Podemos incluso aquí agregar una capa también de una base estabilizada. En este caso lo voy a poner aquí, sería de la carpeta. Una base estabilizada. Nos dice que va a ser una estabilizada con cemento, estabilizada con cal, una base negra. Una base negra es una base estabilizada con cemento asfáltico. Vamos a ponerle que tenga 15 centímetros y aquí vamos a considerar un módulo de 3000 megapascales. En este caso, para mezclas asfálticas vamos viene otro módulo también para calcular justamente los módulos. Recuerdan que en el SPAC a partir del CBR calculábamos los módulos con una ecuación. Aquí no los trae como tal, pero entonces sí trae algunas herramientas que justamente nos pueden ayudar a calcular este módulo. Podemos ver entonces, vamos a ver finos suelos granulares, vamos a ver una clasificación, vamos a poner una gama graduada. ¿Con el pico eso? Aquí en herramientas. Viene calculadora de módulo resiliente y aquí es entonces donde le vamos a poner. Vamos a poner tiene finos, que sí, vamos a poner que tiene. Entonces, estabilizados o no estabilizados. Aquí nos da una FPC. ¿Clasificación qué digo? La profundidad de la capa, granulares. ¿Vale? Y aquí nos dice, ¿sabes qué? Para una capa que es un suelo granular bien graduado, puedes utilizar un módulo hasta de 210 megapascales. ¿Y ese es el tope o es el a partir de? Esa, no, más yo creo que sería el tope. Sí, es un promedio, vamos a decirlo. Puede haber suelos mucho más competentes, pero pues puede haber suelos mucho más pobres. A pesar de que la clasificación sub sea la misma, pero no,
digamos que, ¿qué es lo que vemos con la clasificación SUBS? Vemos la distribución de la gratometría y el tipo de material, ¿no? Si es una grava, si es una arena, si es un limo, si es una arcilla, pero hasta ahí no vemos más. Lo que vemos, por ejemplo, que nos interesa es también otras propiedades. Por ejemplo, no va a ser lo mismo un basalto que una caliza, y de eso no nos habla la SUBS, entonces lo mismo por eso. Entonces, digamos que es como una medida. Pueden utilizar este, o también, por ejemplo, si no tienen un solo granular, si no tienen un solo fino. Aquí nos dice que, por ejemplo, para un solo fino podemos utilizar hasta 45. Entonces, vamos a ver con esto, ahorita que ya le agregamos la base estabilizada, en este caso, podemos calcular el módulo dinámico para una carpeta o una base. En este caso vamos a elegir el modelo, con distintos modelos, más este. Nos pide datos del asfalto. Recuerden que habíamos visto un poquito de el inicio, que había diferentes clasificaciones del asfalto, dependiendo del grado PG, el performance rate. Este nos evalúa la temperatura, digamos que en la que puede trabajar bien, y a la temperatura alta y a temperaturas bajas. Entonces podemos aquí añadir otro tipo de asfalto. Vamos a darle datos de la mezcla. En este caso vamos a ver vacíos de aire, vacíos efectivos, asfalto efectivo, los retenidos en la malla, en ciertas mallas y demás. Entonces esto es una herramienta que realmente sí nos ayuda mucho. Si no tenemos como algo, un proyecto ya de una mezcla, pues bien, ¿no? Vamos a buscar que queremos una mezcla que tenga lo mejor, ¿sabes qué? Que tenga el 5% de básicos. Y vamos a sacarlo así, y ya nos da acá. Entonces nos dice que, por ejemplo, para esta clasificación, para este tipo de carpeta que nos da aquí, podemos utilizar un módulo de 7241 megapascales. Entonces, pero ¿qué pasa, por ejemplo, acá? De hecho, eso lo vamos a ver. Si, por ejemplo, los vacíos de aire no fueran 5, sino que fueran 8, ¿qué va a pasar? Se nos va a bajar hasta 6000. Ahorita lo vamos a ver más justamente con el diseño de mezcla del laboratorio, esta parte. Si se dan cuenta, por ejemplo, también les pide acumulados y retenidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, también de hecho, ¿quién se quedó con la plaga? Si, por ejemplo, tuviéramos más material que pasa la malla 0.075 milímetros, es decir, la número 200, vamos a poner que tiene un 8. Vamos a ver cómo nos afecta. Nos va bajando un poco. Entonces, pues podemos utilizar esto. O como regla general, podemos utilizar también estos datos, o podemos proponer que tenga este módulo. El siguiente está entre 3000, más o menos, ya hablando de una base, puede alcanzar de 3000 con un asfalto regular, alrededor más o menos, a unos 4000, 5000 con un asfalto regular. Digamos una carpeta tradicional como la que, por ejemplo, estamos haciendo, que no les dije, pero ese asfalto es el regular, es un 64. Y también podemos justamente pues aquí meterle qué tipo de asfalto queremos. Obviamente, pues entre más acá está, posiblemente es más caro. Entonces también eso va a pegar. Entonces podemos utilizar un módulo de 6000, vamos a poner para la carpeta. Y vamos a poner uno de 3000 para una base estabilizada, porque esa no se la podemos hacer con otro tipo de asfalto más barato, ¿no? Entonces, ahora sí le damos análisis espectral y nos dice que muy bien. Entonces, nosotros
sí también nos dice que por fatiga si nos anota más de 25 años. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues otra vez vamos a regresarnos y a lo mejor, ¿sabes qué? Pues podríamos aumentar el espesor de la subbase o podríamos igual incluso agregar otra capa. Recuerden que era lo importante acá. Vamos a poner una subrasante, un material que sea de arena. Bueno, vamos a poner un espesor que sea de 30 y vamos a poner uno de 40. Habíamos dicho 65. Entonces, recuerden que entre más alejado esté nuestra aplicación de carga de nuestro subrasante o nuestra capa de desplante, pues menor van a ser los esfuerzos y por lo tanto también van a ser menor la deformación. Entonces vamos a ver qué pasa con esto. Okay. Dice que de 2.6 ya vamos viendo que ya justamente por deformación ya va aumentando aquí. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos aumentar también las capas. A lo mejor no la vamos a dejar de 30, la vamos a proponer de 50. Vamos a proponer una subbase que sea de 30. Y vamos a poner que a lo mejor conseguimos una mejor base de la de 50. Ahora nos da de 8.7. Profe, a mí me dan resultados bien diferentes. Sí, a lo mejor por cómo, a ver cómo metiste tus capas. ¿Sí las metiste así en el y el gráfico? Ah, pues ahí no le moví nada. Ah, ok, entonces va por ahí. A ver, fíjate bien esta pestaña. ¿Y cuántos años le pusiste? Ah, ahí está. La tasa de inflado y la tasa de crecimiento. Mejor posiblemente. 25. Pues vamos a ver que entonces esta carpeta pues no nos está dando resultado, ¿no? Vamos a ver si entonces pudiéramos meter una base, tal vez podríamos meter una base estabilizada. Bueno, con fatiga no falla, con formación. Profe, si con los datos de mi carretera me está dando toda una vida por formación de un año. Entonces justamente aquí hay capas o justamente esto que les decía, podemos a lo mejor mejorar la capa que tenemos aquí, podemos poner una base en lugar de ser estabilizada con cemento, que con cemento asfáltico puede ser con cemento hidráulico, podemos añadirle además otra capa acá. Aquí. Podemos aumentar nuestros espesores o nuestros módulos, no tanto, pero a lo mejor sí podemos extendernos algo que sea dentro de los parámetros, por una base. Una base puede llegar hasta 150 y ya vamos, ¿no? Ya vamos creciendo aquí. Entonces, ¿quién se da cuenta? Que pues el detalle está en las capas inferiores, ¿no? Por la deformación es más en las capas inferiores, por fatiga va a ser en las capas de más arriba. Obviamente también si tus capas de arriba no te aporta nada, pues se va a deformar igual. Entonces vamos a ver esto. ¿Se pueden editar las capas ya que tenemos ahí? Aquí. Ah, no, pero por ejemplo, lo que les especificamos del material y todo eso. Así, aquí. A lo mejor es posible de 7500. No, es que veo que seleccionábamos así que daban opciones. O sea, que primero era el tipo de capa y luego nos ponían de qué material. Si es un SW o eso. Ah, sí, eso sí, se puede editar, pero pues no tiene mucho caso porque es lo que editas al final del día en la parte de los espesores y el fondo. Lo que sí es que puedes guiarte a lo mejor para presentar otro módulo con la calculadora de módulos que tienes ahí. A lo mejor así.
Sí. Vamos a ver cómo. Aquí. No le dices así. Entonces aquí, por ejemplo, ya con estos espesores y estos módulos ya alcanzaríamos una vida por deformación, vida mayor a 25 años. Vamos a ver el análisis por la lista. Aquí nos queda el punto 4 y los cuartitos. ¿Por qué? Por la confiabilidad. Si disminuimos la confiabilidad a un 85%, vamos a ver qué pasa. Nos dice que hay un 85% de confiabilidad, que es nuestra vida por deformación sea de 21.6. Si lo reducimos todavía más, un 70%, ya, mayor a 25, pero en este caso hay que utilizarlo para una confiabilidad de 85%. Digamos que es una carretera estatal, no es una carretera tan importante, pero es importante. Entonces, aquí a lo mejor ya nada más tendremos que aumentarle la 60 en la sobrasante. Ya está. Entonces, con estos espesores y estos módulos, para este tránsito, sí cumpliríamos con una confiabilidad del 85% para 12 centímetros de carpeta, con un espesor de 12 centímetros, con un módulo de 6500 y una base estabilizada con un módulo de 3000 de 20 centímetros, una base granular con un módulo de 250, un espesor de 25, base un módulo de 150, un espesor de 40, subrasante un módulo de 70 y un espesor de 60 centímetros. Entonces, pues, ¿cuál sería el objetivo acá? Ya cumpliríamos, ¿no? Interesante está acá también el costo justamente. Vamos a ver. Y pasar un catálogo de costos. Pero por ejemplo vamos a buscar Eso nos lo pasó por claro. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, tenemos aquí el precio de una carpeta asfáltica en caliente con la geometría densa con materiales procedentes de bancos, incluyendo acarreos, con una comportación al 95%, con un asfalto AC20. Recuerdan que habíamos visto que el AC20, bueno, el AC20, digamos que es un PG64, no tiene modificadores, es un asfalto natural. Entonces, una carpeta con este asfalto te anda alcanzando los 3000 megapascales y este sería su costo. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, ahorita le metimos una carpeta de 6500 megapascales, eso no lo alcanzaríamos con un asfalto AC20. Entonces tendríamos que utilizar algún asfalto, un modificador con polímero, y fíjense la diferencia acá de costo. ¿Sí se alcanza a ver? Entonces, por metro cúbico de esta carpeta tenemos un costo de 3.849
mientras que utilizando un asfalto regular, mismas características de los agregados, tendríamos un costo de 1,337. Si se dan cuenta, pues es más del doble del costo. Entonces, justamente por eso es interesante. Aquí hay granulometría semiabierta, granulometría abierta, se van aquí a los diferentes costos, con hule molido y demás. En frío también. Entonces, justamente eso es lo interesante acá. Que, por ejemplo, entonces, si le vamos a meter este espesor, pues igual podríamos ver si nos podemos ahorrar un poquito más. Vamos a ver si nos 10 centímetros. Acá. Está, creo que sí. Ok, entonces si se dan cuenta, por ejemplo, ahí teníamos 12 centímetros, ya le bajamos 2 centímetros. ¿Eso en costo cuánto sería? 2 centímetros o 3,5 de ancho de carril por 1 kilómetro. Entonces, justamente es aquí donde hay que poner un poquito de sensibilidad con los costos. Entonces, incluso podemos ver hasta dónde podemos, por ejemplo, adaptar. Vamos a poner esta que sea de 18. Ok, todavía con 18 nos cumple y ese es el punto, justamente ir donde nos cumple y tratar de reducir al máximo de tal manera que nos cumplan nuestros años de vida sin excedernos en el costo, sin que tenga un sobrecosto, porque pues es bien fácil decir sí, échale 40 centímetros de losa, pero no se va a pasar. ¿Dudas entonces? Para lo del dispar también tenemos que checar costos. Igual, o sea, Sí, ¿es con el digamos, mismo haces la catálogo? propuesta, vas viendo y dices esta propuesta con este pavimento, y tal cual es, y es lo que no está tan complicado también la parte de los costos, nada más, creo que aquí les puse, entonces vamos a considerar que es una carretera de 2 carriles por sentido, ¿vale? De 2 carriles, ¿no? Y el ancho de 3,5. Hay que encontrar el costo por kilómetro, entonces que sería 7 metros por 1 kilómetro por 1000 y pues por nuestro espesor, y ese sería el volumen que ocuparíamos. Entonces, si por ejemplo dijimos que íbamos a tener aquí eran 10 centímetros de carpeta, 0,1 por 7 por 1000 metros, tendríamos 700 metros cúbicos de carpeta, y dijimos que esta carpeta, ¿cuánto nos costaba? Era como 3,600. Entonces, sería esto por esto. Entonces, tendríamos un costo de la pura carpeta de 2,520,000 pesos por kilómetro. Y en el reporte le damos, o sea, le damos nuestras iteraciones, nuestros intentos de pavimento o ya el resultado. No, ya. Ah. Sí, se van a entendido nada más. Pero vamos a tener ciertos precios también, digo. Nada, hay con los que vienen aquí en el catálogo que les pasé. Ya tal cual buscan, a ver, metro cúbico, vamos a, ya tenemos el de carpeta, vamos a buscar el de base.
este viene de todo, viene de cables para puentes y demás. Aquí miren, por ejemplo, viene el costo de una base hidráulica con materiales procedentes de banco es de 804 por metro cúbico. Entonces, por ejemplo, eso sería la base, pero por ejemplo la subbase es de 554. Entonces, a lo mejor dices, oye, ¿sabes qué? Le puedo recortar a la base y le aumento más a la subbase. Aquí, vamos a ver. De hecho, fíjense, esta por ejemplo ya es compactada. Entonces también son espesores que ya no tenemos que ver el factor de compactación y demás, sino que lo que ocupamos en nuestro pavimento ya es compactado. ¿Dudas? Nada más esto del final es una tablita de resumen. Es justamente para que se den una idea de lo que vimos ahorita, ¿no? Por ejemplo, si utilizo esta carpeta, ¿cuánto me va a costar? Si utilizo más espesor, pues cuánto puede incrementar. Por ejemplo, el costo de esta carpeta, pues reducimos que sea 5 centímetros, o más bien vamos a dejar en 8 centímetros, pues nos estaríamos ahorrando como 500,000 pesos. Vamos chicos para que